Real Madrid y Manchester City han cruzado sus caminos en las últimas 4 ediciones de la Liga de Campeones, convirtiendo el duelo entre madridistas y citizens en un nuevo clásico de Europa, donde ambos equipos se han jugado el título de la orejona. En el vídeo de hoy vamos a revisar los enfrentamientos más épicos entre ambos equipos, que a base de goles y choques legendarios han forjado una nueva rivalidad que pasará a las memorias del fútbol. Recuerda que el próximo día 26 de febrero sale a la venta nuestro libro de memorias de la Champions, que ya puedes adquirir en preventa con un 5% de descuento. Te dejo el link con más información en el comentario fijado y en la descripción. El City vivía a la sombra del United en la ciudad de Manchester, hasta que un jeque de los Emiratos Árabes Unidos compró el club por 150 millones de euros en el año 2008. Desde entonces, Sheikh Mansour ha invertido más de 1.500 millones en fichajes, colocando al Manchester City en el mejor momento de su historia y haciendo que el club mancuniano llegase a ser el mejor equipo del continente. Cuenta de ello dio en su primer enfrentamiento con el Real Madrid en la fase de grupos, donde tras ponerse por delante en 2 ocasiones, acabó perdiendo por 3-2, con 2 tantos en los últimos minutos que hicieron que Mourinho lo acelerase por todo lo alto y el Bernabéu explotase de júbilo. En el segundo choque disputado en Manchester, Benzema adelantó a los madridistas, Casillas dejó una parada para el recuerdo y el Kun Agüero puso el definitivo 1-1 que clasificaba al Madrid a octavos y dejaba al City como colista de grupo. Madrileños y mancunianos no se volvieron a enfrentar hasta la 2015-2016, en una igualadísima semifinal que se tuvo que decidir en el Santuario Blanco. El Madrid afrontó la eliminatoria con la baja de Cristiano Ronaldo, y tras el 0-0 cosechado en Inglaterra, acabó pasando a la final con un solitario gol a la limón entre Fernando y Bale. El equipo de Zidane llegó a la final de Milán y acabó levantando la 11ª tras imponerse en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid. 4 años más tarde, Madrid y City volvieron a cruzar sus caminos en los octavos de final de la Champions de la pandemia. Ya con Guardiola en el proyecto Citizen, los ingleses lograron sobreponerse al gol de Isco y acabaron llevándose la victoria por 1-2 en el Santiago Bernabéu. Un cabezazo de Gabriel Jesús y un penalti transformado por De Bruyne provocó la derrota de un Real que acabó con 10 por la expulsión de Sergio Ramos. El 7 de agosto se reanudó el torneo con el partido de vuelta entre ambos equipos, en un encuentro marcado por la desastrosa actuación de Varane. El central francés regaló 2 goles a los Citizens y el tanto de Benzema no sirvió para evitar que los ingleses accediesen a la fase final de Lisboa. Los merengues y los Sky Blues no se volverían a cruzar hasta 2022, en una semifinal para la historia en la que se marcaron 11 goles y se produjo una de las remontadas más increíbles de la Champions. El partido de ida en el Etihad fue un intercambio de emociones, aunque el City marcó 2 goles en menos de 10 minutos y mereció golear a los madridistas. Sin embargo, Benzema marcó el 2-1 antes del descanso, y Vinicius respondió al gol de Foden para mantener al Madrid en la eliminatoria. El 4-2 anotado por Bernardo Silva hacía justicia, pero una inoportuna mano de Laporte permitió que Benzema anotase el 4-3 de penalti con un toque de categoría. El francés apeló a que en el Bernabéu se viviese una noche mágica, pero después de las ocasiones falladas y un gol de Mahrez en el minuto 72, parecía que el City ya estaba en la final. Los de Guardiola perdonaron ocasiones increíbles en los últimos minutos, y el Madrid se acabó aferrando a la eliminatoria con un gol de Rodrigo en el minuto 90. Fue entonces cuando el feudo madridista volvió a creer en el milagro, y la historia del escudo blanco cayó como una losa sobre los ingleses. Minuto y medio más tarde, Rodrigo marcó el 2-1 con un cabezazo legendario.
y el duelo se iba a la prórroga para culminar la remontada blanca con otro penalti transformado por Benzema. Los de Ancelotti acabaron resistiendo el 3-1 con un equipo repleto de suplentes y lograban una remontada inverosímil que daría paso a su 14ª Copa de Europa. La temporada siguiente el Real Madrid se reencontró con el Manchester City en semifinales. Esta vez, el partido de ida se disputó en el Bernabéu, donde ambos equipos empataron 1-1 en un duelo muy disputado. El pase a la gran final se decidiría en el Etihad Stadium, donde los de Guardiola ofrecieron un nivel superlativo con el que pasaron por encima de los madridistas. Bernardo Silva encarriló la eliminatoria con un doblete, y ni las paradas de Courtois a Haaland salvaron a los de Ancelotti de una masacre. El tanto de Militao en propia puerta y el de Julián Álvarez en el tiempo de descuento culminaron la venganza de los Citizens. Los Sky Blues vencían por 4-0, se clasificaban para la gran final y acabaron levantando su primera Champions en Estambul. En la 2023-2024, Madrid y City se cruzaron en cuartos de final. El partido de ida se volvió a jugar en el Bernabéu y nos dejó un apasionante intercambio de golpes entre los dos mejores equipos del torneo. Bernardo Silva sorprendió al Lunin con un gol de falta en el primer minuto de juego, pero Camavinga y Rodrigo le dieron la vuelta al marcador en un abrir y cerrar de ojos. Al inicio del segundo tiempo el City recuperó el dominio del balón y se puso con 2-3 gracias a dos golazos de Foden y Guardiol. El equipo inglés había dado la vuelta al marcador en menos de 5 minutos, pero el Madrid acabó empatando con una preciosa volea para poner el definitivo 3-3 en el marcador. Para el segundo round el City recuperaba todos sus lesionados y el Madrid visitaba uno de los pocos estadios donde no había logrado la victoria. A pesar de todo, salió con confianza al campo y golpeó primero con un tanto de Rodrigo en el minuto 12. El tanto visitante despertó al Manchester City, que dominó el resto del encuentro y sometió a un Madrid que instaló el autobús en su área para emplear una defensa numantina. El acoso de los ingleses se intensificó en el segundo tiempo y Lunin evitó el tanto local hasta que De Bruyne acertó con la portería contraria. A pesar del 1-1, el Madrid continuó con vida y la eliminatoria se acabó resolviendo en los penaltis tras una inerte prórroga. En la batalla de los 11 metros, Modric comenzó fallando, pero Lunin atajó los lanzamientos de Bernardo y Kovacic y el Real acabó pasando a semifinales y levantando su Champions número 15. Si quieres saber más, tenemos un vídeo completo hablando de la 15ª. Madridistas y mancunianos tampoco se libraron de cruzarse en la nueva Champions, y tras vivir una fase de grupos muy irregular, se jugaron el pase a octavos en un playoff a vida o muerte en el mes de febrero. El equipo de Guardiola estaba en plena crisis tras la lesión del Balón de Oro, pero aprovechó la mala puntería del Real Madrid para ponerse por delante en dos ocasiones. Mbappé respondió al primer tanto de Haaland, y el noruego dio la réplica anotando el 2-1 tras un inoportuno penalti de Ceballos. El Madrid no merecía la derrota y acabó reencontrándose con el milagro de cada Champions para darle la vuelta al partido en el tiempo de descuento. Brahim hizo el 2-2 tras aprovechar una sucesión de errores de Ederson, y Bellingham culminó la enésima remontada blanca tras aprovechar un mal disparo de Vinicius. El equipo de Ancelotti se presentaba en el Bernabéu con un 2-3 de renta, y el City llegó al Coliseo madridista con la ausencia de Haaland. Mbappé dinamitó la eliminatoria con un gol de vaselina en el minuto 4 tras un gran pase de Asensio. Y media hora más tarde,
culminó una gran jugada colectiva en la que participaron los cuatro fantásticos para anotar el 2-0. El astro francés amplió la renta con un golazo desde la frontal del área y certificó su primera gran noche como madridista con 3 goles de antología. El City tan solo pudo recortar distancias con el gol de Nico y acabó claudicando ante el rey de Europa. El Real Madrid lograba el pase a octavos de final con un partido sobresaliente y Carlo Ancelotti superaba al equipo de Guardiola en 3 de los últimos 4 clásicos europeos entre blancos y celestes. Los números totales en los enfrentamientos entre madridistas y citizens en la Champions se resumen con 5 empates, 5 victorias españolas y 4 victorias inglesas, con 24 goles a favor y 24 goles en contra por cada equipo. Desde 2016 Merengues y Sky Blues se han medido en 14 partidos y 6 eliminatorias, que se han resuelto con 4 victorias para el Real Madrid y 2 para el Manchester City. Algo curioso que hay que decir es que salvo en 2016, el equipo que comenzó ganando acabó siendo eliminado por su rival, y que salvo en 2020, el campeón de la Champions ha salido de la eliminatoria entre estos dos equipos. En estos apasionantes duelos se han vivido goleadas, piques y remontadas increíbles, y al margen de las cicatrices de las derrotas, el City de Guardiola y el Madrid de Ancelotti nos deleitaron con un espectacular duelo que enfrentó cara a cara a los dos mejores equipos del último lustro de la Champions. ¿Cuál es tu eliminatoria preferida en este clásico entre Real Madrid y Manchester City? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete a Memorias del Fútbol.